panditas. Entonces, Nos dejó con la duda de las panditas. Ok, vamos a continuar con el KLA. La fórmula de Boltzmann-Lemma, ellos definen el KLA como nuevamente el factor alfa. Beta es el que es la potencia a la cual está elevado los volúmenes de aireación sobre minuto. Por ejemplo, supongan que tienen un bioreactor de 1 litro. Y a ese bioreactor le están metiendo 60 litros de aire por minuto. Entonces, si divides esos 60 litros, esos 60 litros por minuto de aire que le estás metiendo entre 1 litro, te va a dar 60. Entonces, tus BBMs van a ser a 60, pero eso es demasiado. Lo más que se manejan de BBM son 3, 4, 5, pero ya súper exagerando. Pero ya 5, ya hablando de cosas muy, muy altísimas. Pero bueno, ahorita vemos eso. Bueno, entonces, el otro parámetro son las revoluciones por minuto elevado a otro factor que es gamma. Y entonces ya queda así el KLA. Esto es un déjà vu, ¿verdad? Ya lo había dado. Alguna vez aquí en esta plataforma. Bueno, seguimos. Entonces, ellos hicieron esta grafiquita. Yo hice esta otra. Pero bueno, aquí se ven entonces cómo, por ejemplo, a 200 revoluciones por minuto, cómo va aumentando el KLA al aumentar el volumen de aireación. Aquí tienes 24, 48, 68, 72. Esto es ya el producto de las revoluciones por minuto por el volumen de aireación, que es en metros cúbicos sobre hora, entre el volumen del bioreactor y el factor que da y cómo queda. Entonces ya quedan así las construcciones y bueno, entonces ahorita vamos a ver cómo determinar alfa, beta y gamma. Cuando estás hablando de un bioreactor que no tiene agitación, entonces no tienes el factor factor de gamma. Entonces gamma la consideras como 0 y cualquier número elevado a la 0 pues da 1. Y bueno, entonces, ¿de qué depende alfa? Alfa depende de muchas cosas. Por ejemplo, de la circulación, del tipo de circulación que se da, axial o, o ventricular. ¿Cuál es la otra? Radial. Radial. Depende mucho del tipo de circulación, la forma de los baffles, la forma del bioreactor, porque no sé quién de ustedes tiene, alguno de ustedes que tenga los dos tipos de vasos de licuadora. Esta cuadrada es muy, muy bella, porque a la hora de que hace el vórtex, a la hora de que cuando tú estás licuando, el vórtex no levanta mucho, porque la turbulencia hace que caiga de nuevo. Y de hecho, si tú la ves por arriba, cuando estás licuando, tú ves perfectamente cómo aquí sube y aquí empieza a bajar, y aquí es donde en esta parte de la licuadora aquí baja. Pero si tú tienes una licuadora que es completamente circular, que es la que se da más en locales comerciales, las circulares, el vórtex levanta mucho más, levanta hasta el doble. Entonces, si alguno de ustedes ha hecho licuados en una licuadora de esas circulares y está acostumbrado por las cuadradas, seguramente se le cayó líquido antes de hacer su licuado. Es muy común y por eso precisamente los bioreactores cuadrados proporcionan más turbulencia que los bioreactores circulares. Y bueno, cuando estás hablando, por ejemplo, de una laguna de oxidación, esta es la solubilidad de oxígeno en miligramos sobre litro, de acuerdo a la profundidad. Entonces, aquí está la profundidad en metros. Entonces, por ejemplo, a 1 metro de profundidad bajo el agua, pues ya la solubilidad de oxígeno es como de 1.8. Ya no alcanza más solubilidad porque se está consumiendo en el camino. Entonces, por ejemplo, ya una profundidad de 3 metros, pues ya tienes 0.7, 0.8 miligramos. A una profundidad de 6 metros ya tienes prácticamente anaerobiosis, o por lo menos microaireación, ya en la mayoría de las lagunas. Entonces, por ejemplo, en los sedimentos que hay en la mayoría de las lagunas, prácticamente no tienes aireación en lo que es el sedimento. Entonces, se propuso modificar la fórmula de Boltzmann-Lemma
de esta manera. El KLA va a ser nuevamente alfa por el flujo de aire entre el volumen, así ya queda en BBMs, todo esto elevado a la beta, y el factor que está aquí representando la turbulencia. En el caso de que tienes un bioreactor agitado mecánicamente, entonces vas a calcular el Reynolds, el número de Reynolds del bioreactor. Si la agitación se da por diferencia de temperaturas o densidades, vas a tener que calcular el Grashof. Y también aquí va otra. Si tú tienes un viento aquí que está fluyendo a cierta velocidad, si tú tienes un viento que está fluyendo a cierta velocidad, multiplicado por el área superficial de la laguna, entonces aquí tú ya tienes tu flujo y lo divides entre el volumen de la laguna, al volumen aproximado, obviamente no creo que lo puedas medir, y ya puedes meter este factor. Entonces, esta correlación ahora ya no metes las revoluciones, la velocidad de agitación, si no metes esta, funciona muy bien. Y tiene otra ventaja, aquí también la aireación toma este factor que acabamos de ver, de que la solubilidad del oxígeno baja mucho con la profundidad. Entonces, queda multiplicado así, es el área entre la altura del líquido al cuadrado. Entonces, multiplicas el área superficial de esta que tienes aquí, esta área superficial, entre la profundidad que tiene el líquido, la elevas al cuadrado y todo esto va elevado a la delta minúscula. Bueno, delta minúscula griega. Ah, no, pues sí, delta griega, pues es de griega, ya, olvídalo. Estoy debrayando. Y entonces, así es como calculas el KLA, por ejemplo, para una laguna. Entonces puedes tomar este factor y ya nada más entre la delta, la velocidad del aire, el volumen, y ya tienes tu flujo. Y el número de Grashof, de acuerdo a la temperatura, porque obviamente si varía mucho la temperatura en una zona, esto eleva muchísimo el KLA. Esto eleva mucho el KLA, porque se eleva el Grashof. Y entonces esta fórmula ya queda como que más universal y aplica tanto para bioreactores como para lagunas, como para peceras, lo que tengas. Bueno, aprovecho para darle un saludo a los que cultivan peces, camarones, microalgas que me han escrito. Gracias por seguir el canal. Me habían pedido que diera este tema, de cómo calcular la solubilidad del oxígeno. Esta es la manera, digamos que ya más universal para todos. Vamos a hacer obviamente ejemplos y ejercicios, pero esta nomás es la fórmula así general. Ok, otro es el ensayo de respirometría. Profe, ¿Qué pasó? y bueno, es que tengo una duda. De esta, Para las lagunas, pues no siempre van a tener la misma, ¿cómo se llama? Profundidad en todas las partes. ¿Cómo, cómo calculan, o sea, calculan diferentes KLAs para diferentes partes y hacen un promedio? ¿Cómo es? puedes segmentar y calculas distintos KLAs y ya manejas el promedio. O si es una profundidad, digamos que homogénea, que va aumentando homogéneamente, la puedes manejar como la promedio. Esto vamos a hacer ejercicios, de hecho, sí. Sí, pero sí puedes manejar un promedio tanto de la profundidad, o seccionarla. Y da casi lo mismo. De hecho, lo vamos a ver. Ok, gracias. Y más por este factor, como se eleva al cuadrado, ya te afecta menos. Pero bueno. Respirometría no es el cuadrado. Normalmente es una potencia menor a 1. Esta potencia normalmente es menor a 1. Bueno, respirometría. El consumo de oxígeno de las bacterias normalmente es lineal con el tiempo, siempre y cuando el lapso de tiempo que estés estudiando sean segundos, minutos, nada más. Entonces, aquí estás aireando y la concentración de oxígeno se mantiene constante, que recordemos que ese es el propósito de la agitación. No estamos mezclando, estamos agitando. Entonces, tú dejas de airear aquí en este punto y entonces la concentración de oxígeno baja linealmente, porque está consumiendo hasta que va a llegar a cero. Entonces, cuando tú vuelves a airear, vas a tener esto. Y entonces, esta curva que hay aquí abajo sirve para determinar tu consumo de oxígeno, y esta curva que está acá te sirve para determinar el KLA. Vamos a hacer algún ejercicio de esto. Este método es muy específico. Necesitas tener muy buenos electrodos y todo para determinarlo. Electrodos de oxígeno, los cuales son un poquito caros, sensibles y delicados. Y bueno, los valores típicos de los coeficientes de convección para ya trabajar el Grashof, para algunos
lugares, convección libre en el aire, normalmente alcanzas valores de 5 a 25, del agua de 500 a 1000, convección forzada de aire de 10 a 500 cuando es una laguna con mucho aire, convección forzada en el agua de 100 a 15,000, agua hirviendo hasta 25,000 y vapor condensado alcanzas Grashof hasta de, bueno, H's, coeficientes de película, hasta de 100,000. Esto también lo vamos a ver, lo vamos a necesitar para cuando veamos intercambio de calor. Y bueno, ese es el Reynolds, cómo lo podemos calcular. El Reynolds normalmente es igual al diámetro cuando es en tubos, es el diámetro del tubo por la velocidad a la cual circula el líquido en dicho tubo, multiplicado por la densidad entre la viscosidad. Entonces, si tú manejas el factor de viscosidad densidad entre viscosidad, ya es la viscosidad cinemática. Bueno, más bien la densidad la bajas dividiendo la viscosidad, y esa es la viscosidad cinemática, y esta también se maneja en algunos casos. Y bueno, aquí los tipos de convección, por ejemplo, esta es convección forzada en una placa para determinar lo que es el Grashof. Hay veces que tienes estos fenómenos, esto es muy común en lagunas grandes, de que el aire sopla en 2 o 3 direcciones distintas y conforme va soplando se va humedeciendo y va cambiando su patrón de densidad y entonces se va elevando. Esto es más para una placa caliente porque se va calentando el gas, se va calentando y entonces como ya está más caliente pues se eleva. En otros casos ocurre este tipo de convección, pero bueno, ya iremos viendo. Esta es la fórmula del Grashof, creo que ya la habían visto. Es la gravedad o el coeficiente de dilatación térmica por la diferencia de temperaturas multiplicado por el largo de la placa, el largo de la placa al cubo entre la viscosidad cinemática al cuadrado. Pero todavía no vamos a verlo. Bueno, ya sobre los ejemplos iremos trabajando. Esta es la estimación de la solubilidad de otros gases atmosféricos, por si lo que quieren medir es dióxido de carbono, por ejemplo. Eso es muy común cuando tienes cultivo de microalgas y organismos autótrofos en crecimiento. Esa es la abundancia relativa en el aire y esa es la solubilidad, por ejemplo, del dióxido de carbono comparada a la del oxígeno. Esta es la constante de Henry para los gases. Recordemos que la constante de Henry original, no la modificada, no la de Metcalfe y Eddy, sino la original dice que la constante divide a la solubilidad. Entonces, entre más alta es la constante, menos soluble es el gas. Por eso, entonces, el oxígeno vemos que tiene una constante de 38,000 y el dióxido de carbono de 1280. Entonces, es prácticamente el oxígeno 30 veces menos soluble en agua que el dióxido de carbono. Más o menos. Esa es la solubilidad del oxígeno comparado con el oxígeno atmosférico. Entonces vemos, esta es la que les había dejado de tarea. Sí, entonces no era idea mía. Sí, entonces esta es la solubilidad máxima del oxígeno a una atmósfera con aire puro. Y esa es la solubilidad del dióxido de carbono igual a una atmósfera con dióxido de carbono puro. Vemos tan solo el factor. Aquí es 6 décimas, 7 milésimas, perdón, 7 milésimas. Aquí son 3.5 décimas. Entonces el factor es 100 veces más. Bueno, casi 100 veces, como 50 nomás. Bueno, ya nada más para traumarlos, para acabar este video. Esta es la oscilación del dióxido de carbono atmosférico a distintos años, ni tan atrás. Vean, desde desde el 2018, la concentración más baja que alcanzó fue como de 407 partes por millón. Fue aumentando hasta 412, 13 para el 2018, bajó en el invierno y así osciló de nuevo, volvió a subir, bajó y así. Y entonces el efecto acumulativo es este. Así es como se ve. Entonces vean, estas tablas son de 1996. En 1996 tenemos ¿cuánto dióxido de carbono? Serían 330 partes por millón. 330 partes por millón. ¿Y este corazón qué onda? Y ahorita ya tendríamos, ¿qué? 400 partes por millón. Y así es como ha estado aumentando el dióxido de carbono acumulándose en la atmósfera gradualmente.
Y esto nada más es hasta el 2005, por eso nada más llega hasta 380 partes por millón. Pero como logramos ver ahorita, ya estamos manejando las casi, para este año ya está, a finales de este año ya estaríamos arriba de las 420 partes por millón. Ya hasta sale de escala. Y esto es el oxígeno como ha estado disminuyendo en la atmósfera, la cantidad de oxígeno que ha disminuido en la atmósfera, no el oxígeno neto, sino la cantidad que disminuye de oxígeno en la atmósfera, de acuerdo al incremento de dióxido de carbono. El oxígeno atmosférico también está disminuyendo, de acuerdo al aumento de dióxido de carbono. Por si esperaban que el oxígeno fuera constante, no. En 50 años ya se va a ver una diferencia bastante significativa al oxígeno que tenemos hoy en día. Chaca, chachan. Sí, una cosa es la ecoansiedad, que es la depresión, al enterarte de destrucción del medio ambiente. Y desgraciadamente aquí en México, en Argentina hay países, en Chile y países que están, Brasil, países que tienen grandes regiones de bosque, selva, que no son utilizados para la agricultura y son reservas naturales, o tienen derecho de uso de suelo distinto al de la agricultura, sufren ecoatentados de parte de muchas personas que los van a utilizar sobre todo para sembrar nuevos cultivos, y el más devastador para ellos es el aguacate. El aguacate es de los peores. De hecho, hay narcotráfico y todo eso involucrado en el aguacate. Y hay aguacateros que han perdido todo porque el narco se les metió en sus campos. Pero bueno, el otro término es la depresión por clima, y eso tiene mucho que ver con los tipos, sobre todo con los dos tipos de luz. De hecho, voy a hablar un poco más de eso cuando ya lleguemos a física cuántica aplicado a bioreactores. Porque la luz azul y la luz roja las necesitamos nosotros los humanos para producir ciertas hormonas. Por ejemplo, la luz roja, la luz azul ha demostrado que no la luz roja del LED, porque tienen distintas frecuencias, no la luz roja de las pantallas, sino la luz azul que tienen otros bueno, algunos LEDs sí le alcanzan esa luz. Es que tengo luz azul aquí, pero bueno, hay algunos objetos que florecen ante la luz azul. Por ejemplo, este es de pastillitas. No sé cómo se llama, pastillero. Tiene dulces. Florece con luz azul. La luz que no es de muy alta frecuencia no hace florecer esta luz. Es la que emiten la mayoría de los dispositivos. Esa luz no nos ayuda. De hecho, es a la que le atribuyen la ceguera, lo cual no es cierto. Sí causa fatiga ocular, pero no causa ceguera. Pero la luz azul, que es de un poco de más energía, es la que estimula la liberación de atropina, que es la que mantiene la forma del ojo. Porque el ojo es esférico completamente, y conforme, pues así hagan de cuenta que es esférico. Ay, ya estoy haciendo el comercial, es que mi hermana vende. Entonces, como el ojo es esférico, entonces conforme hay menos luz, la luz ya no impacta directamente aquí, sino que tiene que impactar más atrás. Entonces, precisamente para compensar eso, cuando hay poca luz, el ojo se vuelve óvalo, se crece hacia atrás. Y entonces eso ocasiona que aplaste los vasos sanguíneos, y eso ocasiona la miopía. Bueno, eso es parte de la miopía, y al aplastar los vasos sanguíneos aumenta la presión sanguínea, y eso ocasiona otras enfermedades como ay, se me fue el nombre de la presión intraocular, que para eso, bueno, ahorita lo menciono, ahorita me voy a acordar. Entonces, la migraña y la miopía van de la mano. Entonces, por eso las personas que usan lentes más grandes les duele más la cabeza. ¿Por qué? Porque les falta la luz azul, que es la que evita la miopía. Por el otro lado, el astigmatismo se evita con la liberación, con la liberación de adrenalina, que viene dada por la luz roja de baja frecuencia, que normalmente se da en los atardeceres, y la luz azul es más común al mediodía. Entonces necesitamos los dos tipos de luz, la del atardecer, amanecer, y la del mediodía. Y las personas que la pasan más encerradas en la computadora o están en lugares con el clima donde los días son muy, muy nublados, les falta alguna, y eso causa depresión, y eso sí se ha estudiado mucho. ¿De qué otro? Ah, sí, del dióxido de carbono. El dióxido de carbono se ha demostrado que algunos vuelos transatlánticos generan tanto dióxido de carbono como algunas personas
de escasos recursos generan toda su vida. Entonces, un vuelo transatlántico que una persona X va a realizar 1 o 2 veces por año, genera el mismo dióxido de carbono que una persona de muy bajos recursos, sobre todo de poblaciones indígenas, va a generar en toda su vida. Entonces, en estos casos no aplica el de menos hijos, menos dióxido de carbono. Sería más bien regular bien los recursos, porque esa idea ha sido muy difundida entre las clases medias de que entre menos hijos, menos dióxido de carbono y que la huella verde del planeta. Y hay mucha falta de información ahí. O sea, sí estoy de acuerdo, menos población, menos dióxido de carbono. Pero ¿de qué sirve que haya muy pocos que están gastando así, están generando dióxido de carbono exuberantemente? Y eso es muy común en poblaciones de ciertos lugares, por no decir más cosas. Igual, la cantidad de dióxido de carbono que se libera al fabricar un celular nuevo es la misma cantidad que se genera a lo largo que genera una persona de bajos recursos en 10 años. Entonces, si tú compras 5 celulares, entonces con eso estás generando el mismo dióxido de carbono que una persona de bajos recursos en toda su vida. O sea, Profe,